Lograron ver el video, ¿verdad? Vieron el video que subí sobre la clasecita del día que tuve con la sección uno. Esto fue el día lunes. Con ellos tuve una clase pues bastante introductoria a todo esto del ciclo del ácido cítrico. Hablamos sobre las enzimas reguladoras. A ver, necesito que participemos hoy, ¿sí? Entonces, el día lunes, bueno, en la clase que les subí, mencionaba que el ciclo del ácido cítrico estaba compuesto por ¿cuántas enzimas reguladoras? Por tres enzimas reguladoras. Muy bien, estas eran. Citrato sinasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. Ok, bien, eran primero citrato de sintasa, ¿sí? Citrato sintasa. Muy bien, la segunda isocitrato deshidrogenasa y la tercera era un complejo enzimático muy parecido a piruvato deshidrogenasa, era en este caso el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ok, entonces tenemos tres enzimas importantes. Vamos a ver una breve recapitulación de estas primeras enzimas para continuar el día de hoy con lo demás. Ok, entonces estamos aquí más o menos, ¿sí? En donde pues mencionamos a los tres puntos de control del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs o como lo pueden ver, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Vamos a pasar rapidito en cada reacción, ¿sí? Hoy creo que vamos a terminar un poco antes, pero mejor, ¿verdad? Entonces, la primera reacción era la condensación de acetil-CoA con oxalacetato, mediada por citrato sintasa. ¿Ok? En este punto, pues mencionábamos que citrato sintasa era nuestra primera enzima reguladora y que con la presencia de oxalacetato en el sitio activo, citrato sintasa se activaba, permitiendo que el acetil-CoA se condensara con esta molécula generando citrato. ¿Ok? Esa era nuestra primera reacción. Nuestra segunda reacción era una isomerización. La segunda reacción es una reacción reversible mediada por una aconitasa, ¿sí? Donde pasábamos de citrato a isocitrato. A ver, alguien que me cuente cuál era la función de esta reacción, por qué esta enzima estaba presente. Creo que Por- porque la convierte al isocitrato en la quiral. Muy bien, ¿sí? El citrato no es un carbono quiral. Vean, acá tenemos este carbono que tiene dos enlaces idénticos, no es quiral. Mientras que el isocitrato sí es quiral. Eso pues, responde a la estereoespecificidad de las enzimas. ¿Se acuerdan? Bioquímica 1. Muy bien. Solo Esto nos Guido, llevaba. ¿Sí? pregunta. ¿Sí? En la primera reacción, usted mencionaba que era una reacción espontánea. ¿A qué se refiere con eso? Que es Al ser irreversible. exacto, a eso me refería. Al ser una reacción espontánea, vean un delta G menor a cero, mucho menor a delta C a cero, quiere decir que esta reacción es espontánea y tiene una alta liberación de energía. ¿Sí? Ok, gracias. Ok, esa la hace irreversible. De hecho, algo curioso es que vean, las reacciones correspondientes a los puntos de control, vean, son en un solo sentido, son irreversibles, mientras que las que no son reguladoras son reversibles. Bueno, tercera reacción, ¿alguien iba a decir algo? No. Bueno, alguien creo que se puede, ahí está, gracias. La tercera reacción es mediada por isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Esa es una deshidrogenación descarboxilación, en donde, si recordamos un poquito esto, en un primer paso, isocitrato deshidrogenasa, pues acoplaba dos electrones del isocitrato en forma de NADMH o NADPH, ¿sí? Dependiendo de la isoenzima de isocitrato deshidrogenasa que se esté utilizando.
Después se daba una descarboxilación, liberación de CO2 y estabilización de la molécula para generar alfa-cetoglutarato. A ver, alguien que me recuerde, ¿cuáles eran las isoenzimas de isocitrato deshidrogenasa que teníamos y cuáles eran dependientes de NADPH? Sería IDH3, IDH2 y IDH1. Exacto, teníamos tres isoenzimas, la 1, 2 y 3. 2 y 3 siendo mitocondriales y la uno siendo citoplasmática, ¿sí? Lo Guido, interesante, ¿sí? tengo una pregunta con la IDH2. Es que usted dijo que esta podía ser sujeta a mutaciones. Mi pregunta es, ¿en qué condiciones IDH2 muta? Porque, porque este puede ser como generador de muchos tipos de cáncer, entonces solo quería saber cómo en qué condiciones va a mutar. Claro. Miren, les comento, realmente las mutaciones que se dan en los cánceres son por daños al ADN, ¿sí? Algo que causa mutaciones es el estrés oxidativo, ¿sí? Cuando una célula es sometida a mucho estrés oxidativo, esta tiende a generar algo llamado double strand breaks, es decir, cortes de doble hebra. Estos cortes de doble hebra en el ADN lo que generan es activar mecanismos de reparación. Entonces, pueden pasar dos cosas. Uno, que pues estos mecanismos de reparación no sean eficientes debido a que pues, tienen ciertos problemas en su formación. Y segundo, que esos mecanismos de reparación no sean eficientes, ¿sí? Cuando no funcionan o no son eficientes, generan que esa secuencia de ADN que ha sido cortada por estrés oxidativo lleve a que se agreguen nucleótidos que no tienen que ir, ¿sí? A nucleótidos que no van en el orden que tienen que ir. ¿Qué pasa? Si uno de esos double strand breaks se ocurre en el gen que codifica para isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Pues existe la posibilidad de que esta isocitrato deshidrogenasa no esté activa de forma adecuada, que esté mutada. Y esto lleva a una activación de isocitrato deshidrogenasa mutada. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, Guido. Ok, bueno. Pero qué buena pregunta, ¿sí? Siempre pensemos que atrás de las enzimas están los genes, ¿sí? Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y tal vez aquí no profundizamos tanto en eso porque pues, no nos daría tiempo, pero siempre pensemos, detrás de una enzima hay un gen que la codifica, ¿ok? Bueno, entonces, hablábamos de IDH1, IDH2, IDH3. Pregunto, ¿cuáles de las tres son generadoras de energía? ¿La uno, la 2 o la 3? ¿Cuáles? Esa es una pregunta que hice en un La parcial. 3 y la 2, ¿Cuál? la IDH2 y la IDH3. La 2 y la 3. A ver, ahora lanzo la pregunta. ¿Y del NADPH es energía? ¿O para qué funcionaba el NADPH? Para la formación de ATP en la cadena de electrones, ¿no? Para eso sirve el NADH. El NADPH, ¿se acuerdan que tenía unas otras funciones? Por ejemplo, que se está involucrada en la reducción del estrés oxidativo mediante el mecanismo de glutatión. ¿Se acuerdan que lo vimos en la parte de ruta de pentosa fosfato? Decíamos que el NADPH generado era utilizado por el glutatión reductasa para reducir el glutatión y de esta forma contrarrestar los efectos oxidativos de la célula. Bueno, haciendo que el NADPH tenga funciones oxidorreductivas. También el NADPH, ¿se acuerdan que era utilizado en la biosíntesis de lípidos? ¿Sí? Haciendo que únicamente el NADH sea el que va a generar ATP, energía. ¿Sí? Eso es muy importante que se pueda separar esos conceptos.
Ok, entonces tenemos estas mutaciones, tenemos la cuarta reacción, que es el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que es exactamente igual que el complejo piruvato deshidrogenasa, ¿sí? En este caso, el alfa-cetoglutarato se descarboxila y se agrega una coenzima, generando succinil coenzima. Lo mismo que pasa con el piruvato, generando CO2 y acetilcoenzima. Es decir, que este complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa está compuesta de una E1, E2 y E3. ¿Sí? En este caso, la E1 se llama alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, la 2, pues dihidrolipoil transacetilasa, y la E3, dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Sí? Bueno, haciendo uso de nuestras 5 coenzimas. ¿Cuáles eran las 5 coenzimas que necesitaba estos complejos? TPP, lipoamida, CoA, FAD y NAD+. Ok, perfecto. Estas 5 coenzimas eran indispensables para que el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa o el complejo piruvato deshidrogenasa funcionaran. Funcionan exactamente igual. Y también le mencionaba que el ciclo, bueno, realmente el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa forma parte de uno de los 3 complejos enzimáticos idénticos en metabolismo. El complejo piruvato deshidrogenasa, complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa en ciclo del ácido cítrico, y tenemos otro complejo que es el complejo aminoácido ramificado deshidrogenasa. Así que este lo vamos a ver en la oxidación de aminoácidos ramificados. Ok, más adelante. Bueno, y de esta forma nosotros nos ubicábamos en este punto en el metabolismo, en la síntesis de succinil-CoA. En este punto, si se dan cuenta, terminan nuestras enzimas reguladoras, ¿sí? E inician enzimas reversibles, es decir, enzimas que dependiendo de la concentración de un sustrato u otro, va a atender la reacción, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, succinil-CoA sintetasa, si hay mucho succinil-CoA, recordemos, si hay mucho sustrato, si hay mucho reactivo, partimos a los productos. De igual forma, si hay mucho producto, regresamos a los reactivos. Esa es una regla que tenemos que tener clara cuando hablamos de reacciones reversibles. ¿Okay? Que pues ya hemos visto ejemplos en gluconeogénesis, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, a partir de acá no tenemos regulación. A partir de acá, ¿de qué depende la actividad enzimática? Depende de la concentración del sustrato. ¿Okay? Entonces, vean, tenemos succinil-CoA y tenemos nuestra quinta reacción, succinil-CoA sintetasa, para generar succinato. Esta reacción es bien interesante, bien curiosa, porque es una fosforilación a nivel de sustrato, ¿sí? Vean qué generamos en el proceso, ATP, energía, ¿sí? En este caso, el succinil-CoA, generamos succinato, GDP se fosforila para generar GTP y liberamos coenzima A en el proceso. El mecanismo mediante el cual funciona esta enzima es bastante curioso. Y en este caso, la enzima forma parte va a formar parte de la reacción. ¿Ok? Vean, en este caso el succinil-CoA sintetasa se une al succinil-CoA, ¿sí? E inmediatamente con la unión de estos, un grupo fosfato se une a este carbonilo desplazando la coenzima A. Recordemos, la coenzima A es una molécula muy, muy grande, sí, es una molécula gigante, que se va a ver fácilmente desplazada por un pequeño grupo fosfato, haciendo más reactivo. ¿Se acuerdan? Si una molécula hace más reactivo a otra, pues se van a tender a unir. En este caso, se da este complejo que es la enzima unida a un succinil, vean, succinil fosfato. La coenzima A ya está liberada. En un segundo paso, ¿sí? El succinato es liberado y el fosfato migra del succinil
a la enzima, generando a una fosfohistidilenzima. Es decir, una histidina se va a fosforilar y se da la liberación de succinato. En un tercer paso, el GDP, ¿sí? El GDP capta el fosfato de la enzima y se genera GTP, liberando a la enzima en su estado original. Por eso se dice una fosforilación a nivel de sustrato, porque el sustrato va a ser el GDP, haciendo que se fosforile en el sitio activo generando GTP. ¿Ok? De ahí el nombre fosforilación a nivel de sustrato. Al final, GTP, pues es un equivalente de ATP. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y pues en este paso tenemos esta generación de energía. ¿Ok? Estamos aquí, succinato, liberación de energía, GTP. Después tenemos nuestra sexta reacción. Nuestra sexta reacción corresponde a una deshidrogenación del succinato mediante succinato deshidrogenasa. Vean, dos átomos de hidrógeno, dos electrones de hidrógeno son transferidos al FeA+, generando FeADH. Es una deshidrogenación dependiente de flavina. En este caso generamos fumarato. Lo curioso de succinato deshidrogenasa es que en este caso el Fa vean, va a estar unido directamente a la enzima, ¿sí? No es como en casos anteriores donde hay liberación de ATP o liberación de NADH, liberación de NADH, ¿sí? Que la nicotinamina adenina dinucleótido sale de todo el sitio activo. En este caso, en el caso específico de succinato deshidrogenasa, todo ocurre ligado a la enzima, ¿sí? Es decir, el Fa se hidrogena generando FADH2 junto con la enzima. ¿Por qué es importante esto? Porque succinato deshidrogenasa, curiosamente, resulta ser un complejo enzimático de la cadena transportadora de electrones. Es decir, los dos electrones que va a acoplar el Fa son inmediatamente transferidos en la cadena transportadora, ¿sí? No es como el NADH, que estos tienen que viajar a la cadena transportadora y dejar sus electrones. En el caso de succinato deshidrogenasa, el FADH2 transfiere de forma inmediata sus electrones a la cadena transportadora para generar energía, ¿sí? ¿Queda claro esto? Sí, Ok, Seguido. bueno, esto nos lleva a nuestra séptima reacción. Nuestra séptima reacción es el paso de fumarato a malato mediante una enzima llamada fumarasa. ¿Qué hace la fumarasa? Es una hidratación. ¿Sí? Vean, hidroxilo, protón, agua básicamente. El fumarato se hidrata generando L-malato. ¿Sí? Vean, hidroxilo, protón, malato. ¿Sí? Y nuestra octava reacción es la deshidrogenación del malato, llevando a la síntesis de, vean, será la deshidrogenación ligada a NAD+, generando NADPH, ¿sí? Esto es energía que se va a estar liberando, y oxalacetato. Se va a generar oxalacetato. Y de esta forma, generamos oxalacetato para que se pueda condensar con otra molécula de acetilcoenzima A, generar citrato y otra vez lo mismo. ¿Ok? Entonces, globalmente, por cada molécula de acetilcoenzima A, vamos a estar generando 1, 2 y 3 NADHs, ¿sí? Más adelante vamos a ver a cuánto equivale realmente este NADH, ¿sí? Y un FADH2 y un ATP. Ahora les pregunto, por molécula de glucosa, ¿cuántos NADH se van a estar generando? 6. 6. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, una molécula de glucosa, 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, 6 NADHs.
2 FADH2 y 2 ATPs. Siempre tomemos en cuenta que cuando venimos de la glucosa, esto vale doble, ¿sí? Ya vamos a ver que pues esto va a variar dependiendo de la biomolécula que estemos analizando. ¿Okay? Al final de cuentas, perdón, esto no. Al final de cuentas vamos a ver que este punto del ciclo del ácido cítrico viene a ser el punto indispensable del metabolismo. Vean, yo les enseñaba a las otras secciones estos mapas metabólicos. Si se dan cuenta, el punto central que es el ciclo del ácido cítrico, del metabolismo de todas las biomoléculas. Ciclo del ácido cítrico, vean, ciclo del ácido cítrico, al final de cuentas, es el punto central del metabolismo. ¿Y por qué? Pues simple, porque es una ruta catabólica y anabólica. ¿De qué depende? Del estado fisiológico metabólico de la célula. Por ejemplo, vean, muchos intermediarios sirven para otras cosas. Por ejemplo, el citrato se utiliza para hacer colesterol y ácidos grasos, ¿sí? A partir de succinil-CoA podemos hacer protoporfirinas, grupos hemo, ¿sí? A partir de oxalacetato y malato, glucosa, gluconeogénesis, ¿se acuerdan? Entonces, pues, ¿qué va a pasar? Pues dependiendo del estado de la célula, vamos a tener esta necesidad de qué? De utilizar intermediarios del metabolismo del ciclo del ácido cítrico para otros fines, ¿sí? Por eso, una de las cosas que yo mencionaba al inicio era que generamos. ¿Cuál es el fin del ciclo del ácido cítrico? Generar NADH, FADH, ATP e intermediarios metabólicos. Esos intermediarios metabólicos son indispensables para la célula. Vean. A partir de estos podemos generar porfirinas, purinas, nucleótidos, pirimidinas, que son nucleótidos también, ácidos grasos, esteroides, ¿sí? Que son indispensables en metabolismo. Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues dependiendo del estado metabólico de la célula, la concentración de algún intermediario va a disminuir. Y bueno, debido a la importancia y relevancia energética que tiene el ciclo del ácido cítrico, necesitamos vías que nutran al ciclo del ácido cítrico cuando tenemos esta desviación de metabolitos, ¿sí? Y para eso nacen, o pues existen, las llamadas vías anapleróticas, ¿sí? Las vías anapleróticas van a ser vías de nutrición del ciclo del ácido cítrico, ¿ok? Existen 5 vías anapleróticas que vamos a mencionar. Algunas no son nada nuevo, ¿sí? Por ejemplo, piruvato carboxilasa. A ver, ¿en dónde estaba implicado piruvato carboxilasa? ¿Alguien se acuerda? En la formación de glucógeno. ¿En la formación de qué, perdón? ¿Glucógeno o glucosa? De glucosa, ¿sí? En la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la gluconeogénesis nosotros partíamos de piruvato, oxalacetato, fosfenolpiruvato? Entonces, piruvato carboxilasa es la primera enzima de la gluconeogénesis y resulta ser una vía anaplerótica que bajo condiciones donde necesitamos alimentar al ciclo del ácido cítrico va a estar activa la vía, ¿sí? Otra vía importante anaplerótica es el fosfenolpiruvato carboxilasa, igual, nutrición del ciclo del ácido cítrico en el punto de oxalacetato, ¿sí? Vean, otra vía anaplerótica, la transaminación, aspartato transaminasa, la AST. Aspartato transaminasa, ¿se acuerdan que pasaba de aspartato a oxalacetato? ¿Por qué invertir 3 vías anapleróticas en la vía de oxalacetato? Alguien que me responda, ¿por qué? ¿Por qué creen que invertimos tanto en esta vía de oxalacetato? Tal vez por la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no?
No, porque pues, la derivación de ácidos nucleicos va a ser a partir de pues, alfa-cetoglutarato. Y bueno, sí, va a tener algunas implicaciones en los ácidos nucleicos. Pero veámoslo desde el punto de vista energético. Porque a lo mejor no se puede tener un bloqueo del ciclo en Eso, esta parte, entonces eso es peligroso, o sea, no se puede. recordemos, siempre estamos generando energía, todo el tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el primer punto de control? Citrato sintasa, aquí. Citrato sintasa mencionábamos que, ¿qué pasaba con citrato sintasa? Recordemos un poquito la imagen. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el sitio activo de citrato sintasa es indispensable que esté el oxalacetato? Sin oxalacetato no hay activación de citrato sintasa y por lo tanto no hay síntesis de citrato. Al final de cuentas, este resulta ser el primer punto de control. Necesitamos nutrir al ciclo de oxalacetato para que citrato sintasa siempre esté listo para condensar un acetil-CoA a una molécula de oxalacetato para generar citrato. ¿Ok? Es el primer punto de control. Es el más importante de todos. ¿Ok? Por eso invertimos en esta vía, en esta anaplerosis. ¿Ok? Bueno. Cuarta vía anaplerótica. La transaminación de glutamato a alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Se recuerda que tanto por la vía de AST o ALT, las dos transaminasas, el glutamato venía a ser alfa-cetoglutarato y viceversa. Bueno, esa es otra ruta de anaplerosis que puede existir. El glutamato se puede transformar en alfa-cetoglutarato y esto nutrir al ciclo del ácido cítrico en este punto en caso de que necesitemos hacer un grupo EMA, por ejemplo. ¿Okay? O la concentración de estos metabolitos se vea disminuida. Quinta y última vía anaplerótica, la enzima málica. La enzima málica viene a ser nuestra última vía anaplerótica y con esta viene a ser una de las más, de las últimas utilizadas. La enzima málica es una enzima que se considera una deshidrogenasa carboxilasa, ¿sí? Porque el piruvato de 3 carbonos pasa a ser una molécula de ¿cuántos carbonos tiene el malato? 4. De 4 carbonos, ¿sí? Es una deshidrogenasa carboxilasa, ¿ok? La enzima málica va a estar muy activa a nivel hepático, por ejemplo, nutriendo el ciclo del ácido cítrico en este punto. Porque el malato, recordemos, pasa al acetato, malato deshidrogenasa, y pues aquí puede irse, continuar la vía de ciclo del ácido cítrico. ¿Ok? 5 vías anapleróticas, todas súper importantes y que van a estar nutriendo al ciclo del ácido cítrico en diferentes puntos. ¿Ok? Y bueno, ya para... ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? Yo sí. ¿Cómo es de que yo entiendo que estas vías nutren, ¿verdad? En dado caso, por ejemplo, yo entendí que, por ejemplo, si utilizamos succinil-CoA, por ejemplo, para empezar a generar grupos hemo, entonces se va a enfocar más en eso, pero no se puede parar el ciclo, entonces va a venir como que las vías anapleróticas a sustituir todo el proceso, ¿verdad? Para que nunca se pare. Pero en este caso, esta vía anaplerótica, ¿de dónde surge, de dónde sale o de dónde viene para poder recurrir a ayudar al ciclo del ácido cítrico? ¿Qué vía anaplerótica? Perdón, no te escuché esa parte. O sea, ¿de dónde vienen las vías anapleróticas como tal? O sea, ¿de dónde surgen o quién las envía para que corran a ¿Ok? ayudar? ¿Qué señales o a qué responde? Bueno, estas dos de acá, piruvato carboxilasa y fosfonol piruvato carboxilasa, esas son vías de gluconeogénesis. Por lo tanto, van a estar activas ¿cuándo? Cuando se necesita una síntesis de glucosa. Vamos a nutrir en este punto y recordemos,
Este oxalacetato pasa a malato, el malato mitocondrial viaja a citoplasma, citoplasma, oxalacetato y regresamos a esto, ¿sí? Al final de cuentas, va a depender del estado fisiológico de la célula. Por ejemplo, les pongo una situación. Imaginemos un hepatocito, ¿sí? Un hepatocito que de forma normal, natural, se encarga de la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Su función es generar ácidos grasos. Imaginemos que este hepatocito se encuentra en un estado metabólico en el cual está haciendo ácidos grasos. Ya dentro de un par de semanas vamos a ver qué estados hormonales son los que llevan a esto. Bueno, entonces pues el citrato se va a estar junto con el acetil-CoA viajando de mitocondria a citoplasma y en citoplasma se va a estar llevando la biosíntesis de ácidos grasos. ¿Qué pasa con el ciclo del ácido cítrico? El ciclo del ácido cítrico se queda pobre de citrato, ¿sí? ¿Cuál es el problema de quedarse pobre de citrato? No vamos a poder generar isocitrato, ¿sí? Y por lo tanto, toda esta vía va a estar bloqueada. Ahí viene las vías anaperóticas. Las vías anaperóticas van a agarrar piruvato o cuál era una molécula interconvertible de piruvato que podía ser, que es básicamente lo mismo. A ver, recordemos. Recordemos esto acá. El piruvato, Gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? ¿perdón? Gliceraldehído 3-fosfato. No. Ah. A ver, piruvato. ¿Se acuerdan que piruvato, lactato y alanina eran tres moléculas gluconeogénicas y que se interconvertían en piruvato por reacciones reversibles? Bueno, ¿qué pasa? Un hígado, un hepatocito que está haciendo ácidos grasos, va a agarrar alanina o lactato, lo va a transformar en piruvato, ya sea por lactato deshidrogenasa, por transaminación. El piruvato carboxilasa, genera oxalacetato. Este oxalacetato es indispensable para que el ciclo continúe, se siga generando energía y la concentración de citrato no caiga, ¿sí? La concentración de citrato es dependiente de oxalacetato y sin citrato no pueden haber ácidos grasos, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, bajo esas condiciones, esta vía anaplerótica va a estar activa, ¿sí? O puede ser que esté activa la vía anaplerótica fosfoenolpiruvato carboxilasa. Se empieza a acumular PEP, ¿sí? Y este se transforma en oxalacetato, nutriendo también en este punto. Este es el ejemplo más clásico en el cual tenemos una síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque ocurre todo el tiempo. El hígado está sintetizando ácidos grasos todo el tiempo. Es decir, constantemente las concentraciones de citrato van cayendo. Por lo tanto, vías anapleróticas nutren en oxalacetato para continuar el ciclo. ¿Sí? Disculpe una pregunta. Había dicho que la enzima málica era una de las últimas utilizadas. ¿Significa que solamente está activa en condiciones específicas? ¿O cómo? Voy a que, bueno, ¿cuándo ocurre esto? Cuando la biosíntesis de ácidos grasos o colesterol es muy grande. O, bueno, cualquier síntesis de purinas, en este caso, o grupos hemo. Hace que escaseen muchísimo todos los demás intermediarios. La enzima málica es una enzima dependiente de energía, dependiente de NADH, ¿sí? Entonces, vamos a tener controversia en su utilización. Es decir, vamos a sacrificar energía por nutrir al ciclo del ácido cítrico. Entonces, vamos a escasear las vías anapleróticas que no requieren energía o que no requieren tanta energía para poder nutrirlo, y si no es suficiente, pues nos vamos a esta vía de enzima málica. La actividad de enzima málica en hepatocito pues es alta en comparación al resto de los tejidos, haciendo que sea prácticamente en el único órgano donde se lleva a cabo, en único célula en el hepatocito. Entonces, por ejemplo, estaría activo en casos de tumores.
o de cáncer. Pues puede ocurrir, porque acordemos que al final de cuentas en la proliferación celular vamos a estar teniendo mucha replicación de genes, replicación de ADN, haciendo que las concentraciones de oxalacetato caigan debido a la síntesis de purinas y de alfa-cetolutarato. Y pues sí, en casos cancerígenos o de proliferación celular, pues claro, la enzima málica va a estar súper activa porque es la que queda, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ok, buen ejemplo es. Ok, entonces tenemos las vías anapleróticas, espero que estén súper, súper claras. Y claro, todo depende del estado de la célula. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto terminamos las vías anapleróticas y vamos a nuestra última parte del ciclo del ácido cítrico, que es la regulación. ¿Ok? Ustedes pensarán que tal vez la regulación es lo más complicado, pero en el ciclo del ácido cítrico no, porque ya hemos visto cómo es la regulación enzimática y a qué responden estas vías energéticas, ¿sí? Por lo tanto, créanme, no es complicado. Esa es la imagen que está en su libro, ¿sí? Yo voy a utilizar otra imagen para poderles explicar esta parte de regulación. ¿Por qué? Porque se me hace más fácil y creo que a ustedes también se les va a hacer más fácil, que es esta de acá. Vean, es de la niña. Cuando hablamos de regulación, nos dicen que la regulación depende de tres factores. Primero, disponibilidad de sustrato. Obviamente, si no hay sustrato, no hay activación enzimática. ¿Ok? Segundo, inhibición por acumulación del producto. Pues simple, el producto inhibe su síntesis. Y tenemos otra que es la retroinhibición alostérica de enzimas de etapas tempranas del ciclo. Es decir, productos de vías posteriores inhiben vías primarias o enzimas primarias del ciclo. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver ahorita. Bien. Esto de acá no lo voy a volver a repetir, pues ya lo vimos, es la regulación alostérica del complejo piruvato de hidrógeno. No. Lo que nos vamos a centrar es esto, citrato sintasa. Vean, ¿quién activa citrato sintasa? Pues simple, ADP, ¿sí? Demanda energética, tiene mucho sentido, ¿sí? El ADP activa citrato sintasa. ¿Quién inhibe citrato sintasa? NADH. Hay mucho NADH, por lo tanto, básicamente es un sinónimo de que hay energía acumulada. Por lo tanto, también el ATP es un inhibidor de citrato sintasa. Vean, succinil-CoA. Y ese es el ejemplo que les decía, retroinhibición alostérica de enzimas de etapas tempranas. Succinil-CoA inhibe la etapa temprana del ciclo. Y el producto también inhibe su síntesis, inhibición por acumulación de producto. ¿Ok? Ese es un ejemplo donde aplicamos las primeras dos, ¿sí? Las primeras dos factores de inhibición. ¿Ok? Bueno. Segunda enzima reguladora, isocitrato deshidrogenasa. Vean quién activa isocitrato deshidrogenasa. Calcio, ¿sí? A ver, ¿por qué el calcio? Eso ya lo hemos mencionado, pero quiero que lo volvamos a hablar. ¿Por qué calcio? Porque es lo que se produce cuando hay contracciones, entonces significa que necesitamos energía. Exacto, ¿sí? Contracción muscular, ¿se acuerdan que hay migración de calcio al espacio sarcoplásmico? ¿Sí? Y pues esto lleva a que el calcio esté disponible en la célula. Al final de cuentas, el calcio activa isocitrato deshidrogenasa, el complejo piruvato deshidrogenasa y vean el complejo alfa-cetolutarato deshidrogenasa. A ver, ¿qué otra enzima activa el calcio? La fosforilasa quinasa. Muy bien, la fosforilasa quinasa, haciendo que se active el glucógeno fosforilasa y por lo tanto se inicie la degradación del glucógeno. ¿Se dan cuenta cómo todo está ligado? Este glucógeno va a
a glucólisis piruvato, como hay calcio, complejo piruvato deshidrogenasa está activo, acetil-CoA. Nos vamos acá, como hay calcio, pasamos de citrato a alfa-cetolutarato, y como hay calcio, alfa-cetolutarato a succinil-CoA. Y se dan cuenta cómo tiene sentido todo, y al final de todo generamos energía. ¿Ok? Bueno, entonces, regresando a isocitrato deshidrogenasa. Vean, calcio y obviamente demanda energética lo activan. ¿Quién lo inhibe? Acumulación de energía. ¿Ok? Tercera y última enzima reguladora, complejo alfa-cetolutarato deshidrogenasa. ¿Quién lo activa? Calcio directamente. ¿Sí? Contracción muscular, demanda energética. ¿Quién inhibe? El producto. El producto inhibe su síntesis, succinil-CoA y NADH. ¿Sí? Que esto es básicamente energía. ¿Sí? Y después pues ya no vamos a tener una regulación alostérica. De aquí en adelante, el factor que va a influir es la disponibilidad de sustrato. Esto va a decir si vamos hacia un lado u otro de la reacción, porque son enzimas reversibles. ¿Ok? Queda claro la regulación. No es complicado, ¿sí? Hemos visto cosas más difíciles que estas en regulación. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Concuerdan conmigo, no? Yo tengo una duda, Guido. El Ujú. tercer factor, que sería la retroinhibición, solo sería la succinil-CoA, ¿cierto? De Exacto, ahí ninguna otra hace eso. exacto, sí, es únicamente el succinil-CoA, porque el succinil-CoA es el producto de las tres enzimas reguladoras, es el producto regulado, se podría decir. Ah, de acuerdo, gracias. Ujú. Ok, a partir de acá, pues es reversible todo. Bueno, entonces, con esto terminamos el ciclo del ácido cítrico y al final de cuentas, ¿cómo lo resumimos? Lo resumimos en que la glucosa pues, y que lleva a la formación de acetil-CoA. Ojo, no solo glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Acetil-CoA entra al ciclo del ácido cítrico, generamos ATP y equivalentes reducidos de energía, y esos electrones son transportados en la cadena transportadora de electrones para generar ATP. Siendo esto el paso de la fosforilación oxidativa, nuestro tema de la próxima semana, fosforilación oxidativa. ¿Ok? Una vez terminemos la fosforilación oxidativa, ¿qué vamos a estar viendo? Pues vamos a ver cómo estos ácidos grasos resultan en acetil-CoA. Ya no vamos a entrar en detalle de fosforilación oxidativa porque obviamente ya lo hemos visto, pero si se dan cuenta, siempre va a estar presente, siempre va a ocurrir, ¿ok? En la degradación de estas moléculas. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre el ciclo del ácido cítrico? Algo que no le haya quedado claro, lo podemos resolver ahorita. Yo tengo una duda, Guido. Ujú. En las isoenzimas del isocitrato, al final, ¿cuáles eran las que generaban energía o ninguna? Claro, únicamente la IDH3, porque es la única dependiente de NAD+. Regresemos aquí. Vean, la IDH3 es la única dependiente de NAD+, es la única que va a generar NADH, que esta es energía. El NADPH aquí y aquí, pues su función va a ser oxidorreductiva, mantener el mantenimiento redox de la célula y proponer la biosíntesis de ácidos grasos. Una pregunta, Ido. Ujú, ¿La claro. IDH2 entonces se encuentra en la mitocondria? Porque igual va a hacer procesos energéticos. Exacto. No, no, tal vez no energéticos, pero vamos a ver que eso es una buena pregunta porque lo vamos a ver después. Este NADPH generado a nivel mitocondrial sirve como un mecanismo de glutatión reductasa a nivel mitocondrial. El glutatión, como les mencionaba, es un mecanismo para reducir este estrés oxidativo.
que ya lo vimos en citoplasma, pero también existe en mitocondria. Por lo tanto, necesitamos NADPH para contrarrestar estas especies reactivas de oxígeno que se van a estar generando. Muy bien, está bien, gracias. Sí, esa es una buena pregunta. De hecho, eso lo vamos a ver cuando veamos la cadena transportadora de electrones. Vamos a hablar un poquito sobre este NADPH mitocondrial. ¿Ok? Es muy importante. Bueno, entonces, pues estamos con esto, con el ciclo del ácido cítrico. Si se dan cuenta, pues es altamente ordenado y todas las reacciones tienen un sentido de ser, un porqué. ¿Sí? Aprovechando, pues que estamos en esto, quiero comentarles algo bien curioso que une a semillas, ¿sí? Semillas, une a hongos patogénicos y une a Mycobacterium tuberculosis. Y es un ciclo en el cual se da una utilización puramente de ácidos grasos, ¿ok? Por el enfoque en el que estamos, vamos a hacer nuestro énfasis en hongos patogénicos como Candida albicans, ¿sí? Y Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico de la tuberculosis, ¿sí? Bueno, estos de acá, esos dos organismos han desarrollado mecanismos que les permiten ser muchísimo más infecciosos y sobrevivir a condiciones adversas. Esos organismos han desarrollado organelos llamados glioxisomas, ¿sí? Los glioxisomas están presentes en ciertos organismos y su función va a ser, vean, la siguiente: utilizar ácidos grasos para generar acetil-CoA, ¿sí? Y al final de cuentas, su utilización, el fin del glioxisoma es perfeccionar la utilización de ácidos grasos en la generación de energía, ¿ok? Normalmente el glioxisoma agarra grasas de cuerpos lipídicos, los oxida y genera acetil-CoA, ¿sí? Este acetil-CoA entra al ciclo del glioxilato y en el ciclo del glioxilato, vean, acetil-CoA, oxalacetato, se condensa, citrato sintasa, igual, muy parecido. Generamos citrato, aconitasa, isocitrato y aquí tenemos algo distinto. En este ciclo no va a haber una isocitrato deshidrogenasa, no. Aquí tenemos una isocitrato liasa. La isocitrato liasa rompe al isocitrato en succinato y glioxilato, ¿sí? Este succinato viaja a la mitocondria del organismo y aquí pues se da la generación de energía. El glioxilato se condensa con otra molécula de acetil-CoA, producto de la degradación de ácidos grasos, malato sintasa, malato deshidrogenasa, oxalacetato y demás. ¿Okay? Vean, el succinato generado viaja a la mitocondria del hongo patogénico o de Mycobacterium tuberculosis, se va al ciclo del ácido cítrico y ¿esto para qué sirve? Sirve para generar malato, lanzadera malato aspartato, malato va a citoplasma. ¿Qué generamos? Mediante gluconeogénesis, glucosa. Esto permite la sobrevivencia del hongo o de Mycobacterium tuberculosis únicamente a base de lípidos. Permite la transformación de lípidos en glucosa necesaria para poder sobrevivir, ¿sí? Es un mecanismo que estos organismos han desarrollado a lo largo de la evolución para poder almacenarse e infectar tejidos con alto contenido graso, por ejemplo, los pulmones, ¿sí? He ahí la importancia o la buena infectividad que tienen los hongos de transmisión aérea o Mycobacterium tuberculosis. Estos se almacenan en el pulmón. ¿Por qué? Porque el pulmón está lleno de grasa, de moco, ¿sí? Y esta grasa, pues la pueden oxidar, generar acetil-CoA, ciclo de glioxilato, ¿sí? Ciclo de glioxilato, generan succinato, el succinato nutre al ciclo del ácido cítrico en mitocondria, malato
oxalacetato, gluconeogénesis, glucosa. Y esto les permite a estos hongos y a Mycobacterium tuberculosis sobrevivir largos periodos de tiempo almacenados en tejido pulmonar, ¿sí? Es debido a esta adaptación de los glioxisomas para obtener grasas, generar intermediarios de ciclo del ácido cítrico, nutrirlo y generar glucosa. De esta forma, sobrevivir, ¿sí? Esto es un mecanismo muy eficiente de los hongos patogénicos, específicamente de transmisión aérea y Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué se busca? Pues actualmente hay ensayos clínicos que buscan medicamentos que inhiban ¿a quién? Isocitrato liasa. De esta forma, no hay succinato y no se puede nutrir al ciclo del ácido cítrico y no se puede generar glucosa, haciendo que la bacteria o el hongo muera, ¿sí? Esas son nuevas aproximaciones terapéuticas que se buscan a las infecciones micóticas, ¿verdad? Bueno, ¿algún comentario de esto? Todo claro. Ok, Está muy interesante. ok, sí, realmente es súper interesante esto, ¿verdad? Realmente nos permite ver cómo los organismos se adaptan a las diferentes condiciones, siempre haciendo uso de mecanismos bioquímicos que les permitan evadir ciertas cosas y adaptarse mejor a los medios. Ok, esto es maravilloso. Bueno, entonces, con eso estamos con todo el tema de ciclo del ácido cítrico desde el paso de piruvato a acetil-CoA hasta su oxidación y síntesis de energía, ¿ok? De intermediarios energéticos. Al final de cuentas, la próxima semana vamos a terminar de contar esta historia de cómo generamos ATP, ¿sí? Es algo que no hemos hablado y que es indispensable que discutamos. ¿Cómo generamos ATP? ¿Cómo a partir de NADH, cómo a partir de FADH podemos llevar a la síntesis de ATP? ¿Ok? Y con esto concluimos esta cadena que hemos visto desde el primer día de clases, ¿ok? Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Todo bien? Todo claro, Guido, gracias. Ok. Gracias. Les quiero agradecer por colaborar en su participando. Sí, créanme, para mí es súper importante que hablemos, que todos discutamos. Si no, se vuelve un poco aburrido. Entonces, se los agradezco y espero que continuemos así. Por favor, para la próxima clase, el día martes, iniciamos fosforilación oxidativa. Entramos de lleno en esta parte que es un poco estructural, muy química, que tal vez la van a notar así, pero créanme, es altamente importante que la conozcamos. ¿Ok? Y bueno, ya vamos concluyendo ciertas cosas en nuestro calendario. ¿Sí? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, pues creo que lo podemos dejar aquí. Nos vemos el día martes. Ya espero estar muy bien para ese tiempo y ya poder hablar un poco más. Okay. Gracias, Guido. Gracias, Guido. Feliz Adiós, día. Guido.